Hola y bienvenidos a Autoasistencia Digital. En este video verás cómo tener siempre la fecha y la hora actualizado en Excel. Hay documentos en los que se requiere que tenga la fecha actualizada. Hoy veremos cómo colocar una fecha fija y una fecha del sistema. La diferencia es que al aperturar el documento se actualizará a la fecha del sistema. Igualmente en la hora, al colocar una hora fija y al colocar la hora del sistema que se actualizará cada que se aperture el documento. Bien, entonces empecemos. Para colocar la fecha fija vamos a presionar las teclas control más coma y rápidamente habremos colocado la fecha. En caso de que se trate toda una columna con las fechas correlativas, solamente tendríamos que pasar el puntero del mouse como vemos en una cruz, damos un clic y hacemos un arrastre y tendremos la fecha correlativa. Bien, en este caso vamos a colocar solamente la fecha de hoy. Para colocar una fecha siempre actualizable, vamos a colocar la fórmula igual hoy, signo de paréntesis, abierto y cerrado, siempre sin espacio. La diferencia, como dijimos, es que siempre se va a actualizar la fecha en que se abra el documento. Ahora, para colocar una hora fija, lo que haremos es pulsar las teclas control más shift más 2 puntos. Y entonces habremos colocado rápidamente la hora actual. Para colocar la hora del sistema que se actualizará cada que se abra el documento, pondremos la fórmula igual a hora, abrimos paréntesis y cerramos a la vez y pulsamos Enter. Para configurar o personalizar, presionamos las teclas control más 1. Si vamos hasta la sección personalizada, podremos elegir muchos formatos. Vamos a dejarlo en este formato, hora, minuto. De ese modo, cada que se apertura el documento, aparecerá la hora actual en la que está siendo abierta. Hasta aquí por este video. Si te gustó, te ayudó, déjame un like y recuerda suscribirte al canal. Hasta el siguiente video. Para más información de los tutoriales, visita autoasistenciadigital.com y recuerda compartirlo en tus redes sociales y también activar tu campanita al suscribirte. Mi nombre es Omar y gracias por visitar mi canal.